Buenas tardes, amigos. Nuevamente con ustedes para revisar y hacer un análisis de la situación política de nuestro país, que es el principal objetivo nuestro en este momento, dado que estamos en una coyuntura decisiva para el futuro del país. Eh, mi pregunta inicial, sin embargo, para Trino, indudablemente tiene que tocar un acontecimiento de ayer que, en cierta forma, tiene una relativa, pues, influencia porque América Latina se mueve ahora, en cierta forma, como en forma de constelación, pues, entre las tendencias de izquierda y derecha. ¿Qué opina del triunfo de la candidata de Morena, Trino, en México, por favor? Y después No, vamos no, con María Corina. no sin antes advertir que este programa se llama Mirador Sociopolítico, justamente, y su conductor principal es el profesor Trino Márquez de la Universidad Central de Venezuela, sociólogo, y de allí la pertinencia, pues, de la pregunta que le acaba de hacer a José Manuel. Así que, Mu- Trino, adelante. Muchas gracias, José Antonio. Gracias por el Sí. quite. Mira, oye, ese es un triunfo que estaba ya suficientemente previsto por las encuestas. Todas las encuestas más importantes de México daban a la candidata Claudia Sheinbaum, ¿no? Creo que se pronuncia así, José Antonio, después tú me corriges. Algo así, creo que te aproximaste Sí, bastante. sí. Bueno, da una amplia ventaja y terminó sacándole un poco más de 25 puntos porcentuales, que en términos de porcentaje es casi el doble, ¿no? Es casi 100%. Eh, Estaba previsto. Ahora lo que nos interesa a nosotros, por cierto que me llama la atención porque México es un país donde el voto no es obligatorio y donde los niveles de abstención suelen ser elevados, porque la gente aprecia que hay una enorme estabilidad del sistema político e institucional y le da una gran confianza a ese sistema que surgió luego de la Revolución Mexicana a comienzos del siglo XX y que se ha estabilizado en los últimos casi 90 años. Uno de los secretos ha sido la no reelección absoluta. López Obrador, AMLO, estuvo probando a ver si era posible introducir una reforma constitucional que le permitiera reelegirse porque sus niveles de popularidad fueron muy altos, pero se encontró con un bloque monolítico por parte del sistema, Así es. de una resistencia que no logró vencer. Hay que reconocer que Manuel López Obrador, Manuel Andrés López Obrador, es un político muy sagaz, muy agudo, entendió que enfrentar al sistema institucional mexicano podía resultarle muy costoso y desistió. Pero esto fue después de haber probado. Y bueno, volviendo a la situación, a las elecciones de ayer, bueno, la candidata protegida por López Obrador obtuvo un triunfo muy cómodo. Yo creo que López Obrador, viéndolo en términos estadísticos, casi logró transferirle la popularidad, porque López Obrador está cerrando su periodo con algo, frisando el 60% de popularidad. Unas encuestas le dan 58, otras 62, pero podríamos pensar que es alrededor de 60 con el cual está concluyendo este sexenio. Y esa, Pero Trino, hay un detalle. Curricularmente, ella le lleva una morena que se llama el partido así a es. López Obrador. O sea, Ah, no, tampoco es claro, una improvisada, es una profesional con creo que tres títulos. O sea, sí, desde el punto de vista de formación, o sea, realmente se pudiera esperar mucho. Es cuestión ahora de ver si no se ancla en el credismo de López Obrador, que es un tanto claro, rancio. claro. Y sobre todo si abre a México más hacia América Latina, porque yo lo que observo del periodo de López Obrador es que México se ha encerrado en su propia frontera. Ha habido un crecimiento económico importante, ha aprovechado la cercanía con Estados Unidos, pero en materia de política internacional, México, que es un actor tan importante en América Latina, se ha inhibido con López Obrador.
y esperemos, porque para nosotros sí es muy importante que que Claudia, vamos a llamarla Claudia para simplificar No la Claudia de denominación. Colombia, no Claudia de Colombia, la No, no es cantante. Claudia de Colombia, exactamente. Eh, mire hacia América Latina y mire especialmente hacia Venezuela, porque nosotros vamos a necesitar el concurso de los grandes países latinoamericanos y está en primer lugar México y Brasil, desde luego, porque a diferencia de Argentina, eh, con los presidentes de México y de Brasil hay una cierta cercanía ideológica, cosa que no ocurre con Argentina. Y nos interesa que estos países, estos presidentes que son primos hermanos, o en todo caso en las cercanías del madurismo, se comprometan a defender unas elecciones libres, transparentes, competitivas, y se comprometan a defender al gobierno que surja de esas elecciones. Entonces, yo diría, resumiendo, que el triunfo de Claudia estaba previsto, que Claudia logró absorber casi la totalidad de la popularidad de Manuel López Obrador y que ahora hay que esperar que combata el principal problema, al menos el problema internacional más importante de México, que es el problema de la violencia. La violencia. La violencia, yo creo que esa concurrencia masiva de electores al proceso de ayer es una respuesta también a la violencia. Es una respuesta pacífica, democrática y constitucional, pero es una forma de decir que el pueblo mexicano está hastiado de estos niveles de violencia que ha desatado el narcotráfico y estas bandas criminales que se han apoderado de territorios, de zonas completas de México. Y ese es el gran reto que tiene por delante el gabinete. Y el otro gran reto que ella tiene es sacudirse la imagen de López Obrador, que no aparezca como tutelada o teledirigida por López Obrador, porque ella necesita consolidar su propio perfil. Además, ella es la primera mujer en la historia mexicana que asume la presidencia de la República y la jefatura del Estado. Tiene que Y esto, sobreponerse al clásico machismo. exactamente, y ella tiene que desarrollar su propio perfil. Con relación a Venezuela, me parece que también hay que extraer una lección importante, y es que está bien, ella representaba el oficialismo, era la heredera, la ungida por López Obrador, pero allí no hubo signos de violencia en ese proceso, a pesar de que al comienzo y hasta el final incluso aparecía como un proceso muy polarizado entre la candidata, entre Claudia y la candidata de la oposición. eh, bueno, fue un proceso que transcurrió en Sanapaz y No, anoche. partidistamente, pero en la ciudadanía en general la violencia se mantuvo en unos niveles altísimos. 30 candidatos Sí, regionales y municipales asesinados durante el proceso. O sea sí, que ¿no? hay Y estuve viendo, amagos preocupantes y que no han declinado. Habría que ver si ella tiene la fórmula para minimizar eso, ¿no? claro, por eso tocaba el tema de la violencia. Yo estuve investigando para este programa y en la cifra que conseguí fueron 250 homicidios a lo largo de todo el proceso, a lo largo de toda la campaña. Claro, estos homicidios, esta violencia política tiene sus raíces en esta descomposición tan profunda que se ha producido en México porque ha sido penetrado por la delincuencia ligada al narcotráfico. Pero me refería a la jornada de ayer, que fue una jornada que transcurrió con calma y a primeras horas de la noche ya se tenían los resultados, incluso se divulgaron con menos de 1% del Pero patrón sí hubo electoral. algunas escaramuzas y destrozaron centros y asaltaron otros, pero de todos modos pudieron superar supuestamente. Sí, y en general puede decirse que fue un proceso, digamos, para un país tan violento como México, un país en el cual hay bandas que dominan espacios territoriales amplios, grandes, en el norte,
este de México y en el noroeste hay zonas dominadas y al sur también sí. zonas dominadas por el narcotráfico. Entonces me parece que hay muchos signos positivos y vamos a ver con qué nos viene ahora la presidenta, la nueva presidenta. Tiene retos muy importantes, como esos que he señalado. Y bueno, ser la primera mujer presidenta en un país con signos machistas tan arraigados, esperemos que la Fuerza Armada Mexicana entienda que esa es la voluntad popular y que ellos tienen que someterse a una comandante en jefe que es del sexo femenino. Ahora, en Venezuela también a lo largo de la historia ha habido muchos signos de machismo exacerbado en la política, ¿no? Todavía en la composición de las cámaras y de Sí, los distintos sectores de poder prevalece el hombre encima de la mujer, a pesar de que en los últimos años, pues, el profesionalismo de las venezolanas en la política ha sido destacado en muchas áreas, ¿no? sí. Pero en el momento actual, ¿tú crees que ese espejo de México nos convenga, nos favorezca, nos desfavorezca? ¿Deberían los venezolanos, no los ciudadanos están respondiendo, los políticos, los grupos empresariales, gremiales, o sea, verse en este espejo y de alguna manera soltar un poco las amarras que han tenido con respecto al partidismo prevalente? Sí, me parece que esa es la línea. Y yo diría que lo que ha hecho María Corina Machado, que se ha convertido en la líder femenina más importante en la historia del país. Y ya puede decirse que María Corina está entre las líderes políticas de ambos sexos más importantes en la historia nacional. El fervor que está despertando María Corina a lo largo y ancho del país es realmente conmovedor e inédito. Aquí no se había visto un fenómeno de esa naturaleza, una persona que removiera las bases sociales y despertara el entusiasmo y la esperanza que está desatando María Corina. Es decir, que no podemos circunscribirla al hecho de que sea mujer, sino de que es una líder política que compite con, bueno, con los grandes líderes políticos del país, de la historia del país. Y esto que ha ocurrido en México me parece que tiene, debería tener o puede tener efectos muy refrescantes para la política venezolana. Y la hemisférica, y Perdón, la hemisférica. Trino, y en cuanto a la orientación de ella, a pesar de que pues, es candidata de Morena, en cuanto al radicalismo de ella, su perfil pues, personal como política, como sabes algo de ella. Bueno, lo Eh, que he leído, por supuesto, me interesó mucho, sobre todo en la fase final de la campaña, enterarme un poco de su perfil. Ya nos decía José Antonio, es una persona muy calificada. Y creo que uno de los retos que tiene por delante es sacudirse un poco ese izquierdismo Ujú. que en el fondo yo creo que es muy oportunista de López Obrador porque ha combinado cierto discurso radical con una cercanía muy estrecha con Estados Unidos. Y de hecho, el crecimiento de la economía mexicana durante el periodo de López Obrador se ha debido a que ha aprovechado muy sabiamente las contradicciones de Estados Unidos con China y las oportunidades que se han abierto hacia México con motivo de esas tensiones entre China y Estados Unidos. Así es que yo creo que este pensamiento pragmático de López Obrador ha sido positivo para México y eso es lo que contribuye a esos niveles de popularidad, porque no lo ha afectado o no lo afectó el hecho de la violencia tan alta que ha habido en México. La tasa de mortalidad en México es altísima y estas denuncias, los periodistas, la cantidad de periodistas que han muerto en México o que están siendo perseguidos y de políticos regionales y locales que se han enfrentado a las bandas narcoterroristas, eso no melló
de manera sustantiva la popularidad de López Obrador. O sea que el hombre ha actuado con un gran pragmatismo. Y allí creo que vale la pena establecer un paralelismo eh, entre esta Claudia y María Corina, porque María Corina es de un signo ideológico totalmente distinto. María Corina se pronuncia sin ningún tipo de ambigüedades por la economía de mercado. Ha sido muy crítica del socialismo y no lo oculta entre sus consignas de las últimas semanas ha sido desterrar el socialismo de la faz del país. Y este discurso de María Corina ha tenido una gran pegada en los sectores populares, porque los sectores más populares, los más pobres, han sido víctimas favoritas del desastre, del fracaso del socialismo bolivariano, del socialismo aquí en el país a lo largo de 25 años. Y la gente tiende a atribuirle la escasez de agua potable, la crisis eléctrica que es tan pronunciada, los problemas que hay con el transporte público, con la educación, con la salud pública, se la tiende a atribuir al desastre que significa el socialismo manejando los recursos públicos y manejando los resortes del Estado. Entonces, podemos decir que entre Claudia y María Corina hay un acierto parecido porque ambas son mujeres y ambas han emergido en sistemas políticos donde la presencia masculina es determinante, pero más allá de ese parecido no hay parecidos de orden ideológico. Además, María Corina no está subordinada ni está tutelada por ningún liderazgo masculino. Al contrario, ella se ha Está impuesto. imponiendo, sí, ella está Al imponiendo un contrario, al candidato. contrario, exactamente. Entonces, Siente todavía. sí, más allá de ese parecido, no existe ningún otro parecido entre este par Mira, de otra cosa mujeres. otra cosa que ha circulado mucho en estos días es bueno, ya tú lo has comentado en los programas anteriores, pero ahorita hay como emerge una nueva noticia de una especie de búsqueda eh, en Colombia de un acuerdo para eh, la DEA, para la persecución y la detención de importantes líderes venezolanos. ¿No has escuchado algo de eso? Este, No, no, eh, no. no, estuvo la general esta norteamericana del Comando Sur, Sí, estuvo en sí, la Bogotá, jefa del Comando Sur. la jefa del Comando Sur, y Sí. se especula, bueno, Cas Tocando es uno de los que está manejando esa investigación, se especula que hay, digamos, pruebas muy fuertes contra algunos líderes de Venezuela, del gobierno venezolano, Yo que diría, estarían, este, José Manuel, que en este momento hay que tener una gran prudencia. Por ejemplo, a mí no me pareció adecuada la medida adoptada por la Unión Europea hace casi un mes que provocó esta reacción de parte del gobierno a través del CNE, porque no se logró nada al ratificar las sanciones contra los integrantes del CNE. No se logró nada, pero sí se logró una respuesta destemplada de parte del CNE y entonces ahora la Unión Europea no va a ser invitada como participante, como observadora en el proceso electoral venezolano. Bueno, pero el mundo le dijo ayer al régimen, podrán prohibir la llegada, aunque es un error de los observadores internacionales, pero los observadores que sí van a funcionar son los venezolanos. La población entera va a estar allí y vamos a defender esos votos. Allá hay Claro, una no, y posición esa al firme y final es la más categórica. importante. Claro. Mira, y esa al final es la más importante, la observación de los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos comprometidos con el cambio democrático, los que estamos convencidos de que es posible utilizar el voto como instrumento de cambio. Esa va a ser la observación, que la gente se quede en
los centros de votación hasta que concluya el escrutinio, que se firmen las actas, que allí haya presencia. Esa va a ser la, ¿Y realmente tienes noticia el de cómo va control. eso? ¿Tú tienes noticia de cómo? Bueno, lo que Porque, he porque visto a y veces uno se confía y a la hora a la hora del día de las elecciones no aparecen los testigos o incluso a mí me consta porque en una oportunidad yo estuve en Súmate trabajando en eso, que el sistema pues del chavismo coarta y actúa de una manera muy agresiva el día de las elecciones. no, Aparte no, sí, de claro. lo que ya sabemos de las mesas al cierre, pero aparte de eso impide la llegada a veces. Entonces no sé se está previendo en ese sentido. Mira, Como se yo está, he hablado con gente. Esta mañana oí una entrevista en un programa muy escuchado en Venezuela, que es el programa de Román Losinski. Entrevistaron a dos figuras muy importantes del estado Zulia, como se sabe, el estado más importante del país y el más poblado. Y allí los informes, frente a preguntas muy específicas de Román Losinski, que es un periodista muy acucioso, las respuestas fueron muy claras. Allí se está trabajando de manera coordinada todos los partidos que conforman la plataforma unitaria que tienen vida en el estado Zulia. Se está trabajando con las comunidades, directamente con las comunidades en todo el estado Zulia. Se está abordando el problema organizativo en las ciudades más importantes, en Maracaibo, Cabima, Lagunilla, Ciudad Ojeda, y en las comunidades que son menos pobladas para que no haya centro de votación que no sea atendido por la oposición. No, y que se respeten las normas. Tengo entendido que los colegios de abogados en todos los estados han sido invitados y convocados para que formen parte del proceso de observación hasta el Sí, final, para que los miembros de mesa o los testigos no se les ocurra pues de utilizar indebidamente la norma, ¿no? sí, eso se ha hecho. Hasta ahora tengo entendido que se han constituido en el país más de 50.000 comanditos cuya tarea es promover el proceso electoral, enseñarle a la gente a votar, cosa en la que insistió mucho Nora Bracho esta mañana. Nora Bracho es una destacada dirigente de Un Nuevo Tiempo que vive en Estado Zulia. Esto es muy importante porque el tarjetón está poblado de la figura de Nicolás Maduro. Allí el elector tiene como 16 opciones para votar por Nicolás Maduro y todas tributan para, todas suman votos para su opción, para su candidatura. En cambio, para Edmundo González tributan solamente tres eh, tarjetas electorales. Incluso dentro de los sectores a los que se les ha llamado alacranes, dentro del alacranato, como hay muchas pequeñas organizaciones que fueron fomentadas por el gobierno, hay algunas candidaturas que tienen tres y cuatro tarjetas que los apoyan. Entonces es muy importante que el elector tenga claramente definido cuál es la ubicación de las tres opciones que apoyan a Edmundo González y que sepan cómo votar, porque el tarjetón es complejo y como aparece Nicolás Maduro invadiendo todo o buena parte del tarjetón, la gente puede confundirse. Entonces, al Mundo González hay que buscarlo. El elector no debe ponerse nervioso e ir directamente. Y este es un trabajo que está realizando. Es un trabajo de hormiguita, es un trabajo pequeño que no tiene la gran proyección nacional, pero que es indispensable para que el lector no pierda su voto el 28 de julio. una Sí, bueno, última cosa. Ah, dale, José Manuel, eh, que nos quedan no, pocos minutos. perdón, José Antonio, es que yo tengo tantas cosas, pues estoy como puñaleado. ¿Cómo ven ustedes? Yo también te pregunto a ti, José Antonio. Yo creo que hay una estrategia con el mundo González, que me luce bien interesante, yo diría que incluso muy inteligente. El mundo González está de un bajo perfil que en otra época
con los peleones que somos los venezolanos y con los agitados que somos en política, hubiera conducido a una cierta escepticismo respecto a su capacidad. Claro, tiene detrás a María Corina y además la votación no solamente por el apoyo de María Corina, sino también porque el principal, digamos, apoyo de la oposición es el mal gobierno. O sea, la gente no vota tanto por la oposición como por salir del gobierno. Pero ¿cómo ven ustedes esta parte? Que yo no sé si la van a explotar la gente del gobierno lo han hecho, ¿no? Han intentado descalificar mucho el Sí, mundo. Pero él mantiene, por primera vez yo creo que es digamos, un candidato en Venezuela con chance que no es gritón, que no vocifera, que es como muy sereno. sí, Bueno, es que el pueblo está cansado del lenguaje altisonante de los politiqueros de oficio. Lo mitinesco se vuelve al final un lenguaje agresivo. Y yo creo que el venezolano hoy día está consciente de que esa no es la fórmula y que lo que hay es que conciliar y que lo que hay es que entenderse y que lo que hay es hacer planteamientos bien razonados y por las vías adecuadas, pues. O sea, para hablar de democracia tenemos que plantearnos eso como la columna vertebral. Las vías adecuadas, ¿dónde están? En la Constitución. No tenemos otra. Y él insiste mucho en eso. Yo creo que la gente ha comprado eso y lo Ujú. quiere acatar. mira, Ajá. José Manuel, una cosa importante. Esta es una crítica que le han formulado no solamente desde el gobierno, no, desde el alacranato. Los alacranes han sido muy duros y muchas veces mucho más duros con el mundo González que el propio gobierno. Y la respuesta de él ha sido muy clara. Ha sido, mira, aquí hay una división del trabajo. La electa por la primaria, a la que acudieron más de 2,5 millones de venezolanos, fue María Corina Machado. Ella fue vetada por el gobierno, la historia ya se conoce, a mí me asignaron la responsabilidad. Ahora bien, si yo llego a la jefatura del Estado, yo voy a ser el jefe del Estado. Esa, esa ha sido su respuesta categórica las veces que le han dicho si él es una marioneta, si él es un títere de María Corina. Dice, no, aquí hubo un problema que había que resolver y se resolvió por una fórmula que es la que yo represento. La gran electora es María Corina. Ahora, si yo salgo electo, voy a salir yo electo. Exacto. Yo soy el que va a elegir el alto mando. Yo soy el que va a No, y es elegir quien va a amnistiar y es quien va a tomar las decisiones el que va a claves. tomar, el que va a conformar el gabinete. Claro, Yo soy el que va a recibir la cuenta de los ministros. Yo soy el que va a dialogar con el ministro de la Defensa. O sea, yo no voy a delegar la jefatura del Estado, porque eso sería una traición al elector. Eso lo ha exacto, dicho con absoluta claridad exacto. Edmundo González y me parece que esa es la postura correcta. La Sí, postura correcta es ese discurso. Yo soy leal a quien va a votar por mí y soy leal a María Corina porque lamentablemente ella no pudo ser candidata porque fue bloqueada de manera ilegal y arbitraria por el gobierno. sí es. Entonces, Pues, pero quiero decirle, esa no ha sido una crítica solo del gobierno. O sea, ha sido una crítica de los alacranes que quieren hacerse pasar por oposición y que han acusado con infamia al mundo González. Bueno, a la cara que quiere pasarse de mosquita muerta. Sí, sí, quieren bueno, juzgar a la mosquita muerta. Sí, ¿qué, cómo qué no. nos dirías Entonces, tú que hay que estar pendiente para la próxima semana, Trino? ¿Qué cosas ves sobresalientes o por dónde tienes bueno, a la mí me mirada hubiera puesta? En gustado. periodismo lo dice el día a día. Sí, no, lo del día a día, porque, por ejemplo, para esta reunión yo traía, además de la elección de México, la carta dirigida a la Unión Europea. Y me parece que la respuesta de la dirigencia opositora ha sido la correcta. Lamentamos mucho eso, pero eso no va a detener el proceso. Y eso no va a convertir al gobierno en favorito. Y además hay que combatir el escepticismo y el derrotismo. Aquí Así es. puede ser que no venga la Unión Europea, pero aquí va a ir el pueblo a la calle a votar, va a ir a los centros de votación y va a defender el triunfo cuando el triunfo se produzca. Y ese es un discurso que toca la emoción,
que toca la La espiritualidad, fibra. la fibra de la gente, porque creo que María Corina está haciendo lo correcto cuando dice que este es un proceso espiritual, y lo es. La gente Sí. se está moviendo por por emociones positivas y porque está cansada de vivir en medio de un ¿No? infierno Y los que se llama venezolanos en Venezuela. general tienen el alma herida, compañero, ¿no? Así es, La No, migración que ha significado el un tema familiar ha desmembramiento sido, es familiar muy duro. fuera de lugar, ¿no? Mira, hoy da Susana Rafale una cifra que realmente conmovedora, conmovedora. Ella dice que casi 66% de las familias más pobres del país, Así es. de las familias, viven en situación de indigencia y que viven de la misericordia pública. Y Bueno, estamos hablando de muchos. refleja el porcentaje que ha ido alcanzando el mundo justamente, 60, 70. Exacto. Entonces, Exactamente. está hablando, ciertamente no del país, pero está hablando de las familias pobres que constituyen la inmensa mayoría de las Eh, familias venezolanas. Así es. Entonces, ese es el estado, esa es la situación que hay que aprovechar para potenciar la candidatura del mundo González González. Cara. Mi condición de universitario me se ha traiciona. pegado. Sí. Mira, bueno, eso me parece que eso es importante, este discurso que ayer, por cierto, en una entrevista que aparece en Pro Da Vinci, Edmundo González criticaba el triunfalismo y se oponía a las posturas triunfalistas. Así es. Así es que cero triunfalismo, pero con el principio de realidad por delante, hay que insistirle a los venezolanos en que es posible triunfar si la gente se moviliza a votar y a defender el voto. Bueno, Y mano segura no José se Manuel que tranca. cierre, José Manuel cierra dándole un saludo Bueno, a tu nada, fans. como trino jugador de dominó, le voy a recordar algo que es una consigna que vale en la política. Mano segura no se tranca. Así es. Nosotros tenemos la mano segura, tenemos el triunfo seguro y lo que hay que hacer es fortalecer al máximo todas, digamos, todas las etapas de este periodo que va hasta el 28 de julio. Y en este programa vamos a estar muy pendientes y eventualmente cualquier cosa que se presente que sea de mucho interés, de repente adelantamos la entrevista, Trino, porque vas a tener mucho trabajo con nosotros en estas 8 semanas que quedan. Para eso está el mirador sociopolítico, justamente, pues Sí, con señor. Trino Márquez, Y o sea, sociólogo, y sí. como sociólogo, pues conoce todos los hilos del ir y el devenir de los pueblos. Y José Así Antonio que, está, ojo con eso todo siempre. con eso, pues. Sí. Gracias por su tiempo a los dos. Un abrazo. Bueno, Oye, un placer, muy grata sí. esta conversación. Faltó un café, pero bueno, Sí. otro día. Chao, Bueno, pues. ok, un Chao, abrazo. Un abrazo, chao. hasta luego.